90% de los casos en los últimos 6 años son casos humanos transmitidos por perros, variante canina, ¿no? Entonces, depende del año, depende de la situación, tenemos una variabilidad muy grande, ¿no? Y los otros 50, 49% de los casos son de rabia humana transmitida por otras especies animales, ¿no? Las más distintas especies que passamos a ver um pouco, não? Um pouco mais a detalhe, não? Haiti, como já foi apresentado na primeira sessão, é que representa aí a maior carga. E para demonstrar-lhes aqui um pouco que essa área verde foi a área que se trabalhou este ano para a campanha de vacunação, que depois eu vou pôr um vídeo, e onde se está realizando a campanha de vacunação foi priorizado por conta de los casos e também por conta de onde se poderia trabalhar melhor no país, porque conhecemos desafortunadamente a situação, pero lo mais importante acá é que um país, mesmo que está com as condições, se se pode organizar uma campanha de vacunação, se se pode organizar os serviços de rabia, não? E é isso que vamos ver um pouco mais adelante. Todas as dificuldades que temos. Então, quando se tem as ganas, a vontade e, obviamente, não, os recursos para executar, se se pode fazer, mesmo com condições adversas e com condições humanitárias um pouco complicadas, não? Aqui é só para ilustrar um pouco, então, de los 50 casos, de los 50%, perdão, de los casos de rabia canina e os outros 50% por outras espécies animais, não? E aqui temos, então, categorizado por gênero e idade, e onde vemos, então, que, por exemplo, os casos transmitidos por perros, não? A grande maioria são por casos, são para ninhos, não? Tanto ninhos chicos, não? Homens como niñas. Então, se vê aí, é muito importante essa categorização, porque é a população que temos que trabalhar da maneira educacional, não? Então, de maneira educativa. E vemos aí as outras espécies, que não é o objeto desta mesa. Amanhã, o Dr. Felipe Rocha vai estar detalhando um pouco mais da rabia silvestre. Pero, tomando em conta a rabia canina em la região, vemos, então, não, que os niños, não, siguen sendo os mais acometidos por la rabia canina, não, por la rabia humana transmitida por el perro. Sabemos que as estratégias aprovadas por los diretores de rabia, não, em las Redipras, todos aqui já conhecemos que é de la Redipra, que é a campanha massiva com coberturas mínimas de 80%. E eu sigo escutando desde os países: temos que vacunar 80% da população. Temos que vacunar 100% da população, com uma cobertura mínima de 80% para interromper a transmissão. Então, se seguimos focando em campanhas de vacunação canina em 80% da população, isso está totalmente equivocado. O foco, o esforço de uma campanha é para os 100% da população canina estimada, e não para 80%. 80% é a cobertura, ou seja, a cobertura para proteger essa população canina. Um pouco de números positivos, não? Durante a última Redipra em Bogotá, hemos apresentado, ou seja, quase 200 milhões de perros vacunados de 2017 a 2022 por os países da região das Américas, de maneira gratuita, através dos ministérios de saúde, e no caso de Haiti, é o Ministério de Agricultura que vacuna, e esse é um dado muito importante, não? Mais de 35 milhões, quase 36 milhões de gatos vacunados em las campanhas públicas de vacunação, e esse é outro dado importantíssimo, não? Pessoas expostas, mais de 5 milhões de pessoas expostas, e quase 2 milhões de pessoas expostas por perros e que receberam profilaxis, não? Esse número mais atualizado em 2023, ou seja, mais ou menos seguimos o mesmo, quase 1 milhão de pessoas que receberam profilaxis pós-exposição em la região, mais de
15,000 localidades en este continente que tienen la vacuna antirrábica para pós-exposición disponibles, ¿no? Y 45 millones de perros vacunados en el año 2023. Entonces, son los números positivos, ¿no? De nuestros países que llevaron a ese progreso de la cantidad de animales vacunados. Tenemos un compromiso serio de los países que es la estrategia de eliminación para el año 2030. Más de 30 enfermedades y condiciones de salud, de entre ellas sarampión, lepra, febre aftosa, enfermedad de Chagas congénita, malaria, helmintiasis, que se espera eliminar como riesgos de salud pública, y ahí está la eliminación de la rabia humana transmitida por el perro, también incluida en esas 30 enfermedades y condiciones. Nosotros, como OPS, hemos adaptado la recomendación de la OMS de 2018 para los países de la región, y no solamente la ausencia de casos humanos es que conllevará a la validación. No puede reportar casos en perros. O sea, si reporta caso en perro y no tiene caso humano, el país no, en la región de las Américas, el país no está apto para validación. La validación está sumada, atrelada concomitantemente a la vigilancia y la ausencia de casos en perros también, ¿ok? Estamos trabajando con muchos países de la región. Ahí ven ustedes los países en azul clarito, que es México. Es el único país del mundo que ha eliminado la rabia humana transmitida por perro y validado a través de la OPS, la norma adaptada a nuestro continente, y otros países como Brasil, Canadá, Chile, están ahí, Nicaragua, están muy avanzados. Chile ya entregó el dossier. Entonces, el próximo año seguramente vamos a tener por lo menos 5 países o más ya validados. Esperamos eso, ¿no, Felipe? Y otros países que aún tenemos que aguardar, porque aún no cumplen las expectativas. Pero otros países sí podemos seguir trabajando y que ya estamos también haciendo. Pero ese es un progreso que se está trabajando con cada uno de los países, ¿no? Entonces, esa fue la introducción. Y doctora Ana María Navarro, entonces, no sé si tiene un micrófono para ti ahí, ¿no? ¿No hay? Entonces, yo quería, doctora Ana María, que usted empezara esta ronda de conversación con los colegas, dado a su amplia experiencia, ¿no?, en el programa de Perú, y que tiene mucha experiencia también a contarnos, ¿no?, como ha hablado en la inauguración de ayer, contando ahí la experiencia de Perú y Chile. Pero si quiere hacer algún comentario, por favor, doctora Ana María. No, no está prendido. Bien. Gracias, doctor Marco. Sí, nosotros como Perú habíamos avanzado mucho en la estrategia para hacer la eliminación de la rabia humana transmitida por el perro, ¿no?, tal como estaba solicitándose en algunos momentos con la Organización Panamericana de la Salud. Sin embargo, existen dificultades, ya se manifestaron la parte de presupuesto. Entonces fue uno de los grandes problemas que permitieron un retroceso. Pero como país estamos nuevamente, el personal que trabaja se llama en el ministerio, está nuevamente en afán aquí con el doctor Román Vances, que es el coordinador de zoonosis, para poder recuperar tiempo perdido. Entonces, Arequipa también entiendo que está trabajándose mucho en ese tema. El doctor Román Vances va a conversar al respecto. Pero nosotros como región estamos en la zona andina. Entonces, se siente uno influenciado por los otros países para ver en qué forma estamos trabajando para evitar que nuestras fronteras tengan también la posibilidad de que ingrese el riesgo de rabia, ¿no?, a cada uno. Entonces, yo sé, por ejemplo, que Chile, que está en grandes avances, en algún momento trabajamos con Chile, hicimos grandes pasos para poder, eso se llama, hubo un proyecto de trabajo, una cooperación externa en la cual
pudimos dar algunos avances en el tema de eliminación de la rabia transmitida por el perro, pero variante canina, ¿no? Entonces, no la infección de la rabia por otras especies, ¿no es cierto? Era variante canina. Entonces, en ese afán, yo quisiera también preguntarles a nuestros países hermanos que están sentados acá, incluyendo Haití, que entiendo que Haití en estos momentos, dada la información que ha presentado, tiene gran problema de rabia humana en su país. Entiendo que es bien difícil hacer el trabajo, no es un trabajo de 1 año, 2 años, es un trabajo a través, ¿no? Nosotros desde que empezamos en la década del 90, donde teníamos más de 30 casos de rabia humana anuales, ¿no? Entonces ahora, en estos momentos, hemos tenido en el 2023 que lamentar un caso de rabia. Entonces, ¿qué tanto, por ejemplo, en este caso podríamos informarnos los países cuáles son los avances que están teniendo y cuál es la gran dificultad dentro de todas las estrategias que indica, que bien lo ha manifestado el doctor Marco Vigilato, cuáles son las estrategias que se tienen que hacer en el control de rabia? El control de rabia humana. ¿Cuál es la mayor dificultad que ustedes han identificado para poder culminar con éxito los avances que tienen? Entonces, eso es lo que quisiéramos saber para nosotros poder, de repente, de nuestro país, de los países que están acá, ¿no? Que están participando con nosotros en esta Rita y sabemos que están los investigadores que van a nutrirse de lo que ustedes dicen para poder comenzar a ver qué cosa tengo que investigar para poder fortalecer las necesidades de los países. Entonces, vuelvo a repetir mi pregunta. Ya hemos visto qué cosas son las estrategias. Todos trabajamos en esas estrategias. Entonces, ¿cuáles son las que necesitamos fortalecer? ¿Cuál es el problema que estamos teniendo en cada uno de nuestros países que no nos permite llegar o que estamos, se llama, a tener el éxito de la eliminación de la rabia humana transmitida por el perro variante canina, ¿no? Entonces, ese es el punto, ¿no, doctor? Variante canina, ¿no es cierto? Ese es el problema fundamental que tenemos. Entonces, creo que quisiéramos, por ejemplo, empezamos por mi lado, esto se llama derecho, por la doctora de Brasil, ¿no? Entonces, para que Silene Manrique Rocha, para que nos explique, nos informe al respecto. Muchas gracias. Muito obrigada, vou falar em português. Primeiro, né, agradecer o convite, estar podendo mostrar um pouco do nosso trabalho. É claro, a gente tem um Brasil rico e, ao mesmo tempo, né, uma disparidade ali socioeconômica bem interessante. A princípio, nas fronteiras, né, nós temos um trabalho desde 2015, aliás, 2006, precisamente, quando a gente teve a detecção da variante 1, e aí a gente tem esse trabalho bem determinado, vamos dizer, com os nossos pares, né, da Bolívia e Brasil. Mas pensando numa situação de manter a área livre, né, e está trabalhando também não só na fronteira com a Venezuela, mas também, né, fortalecer todas as ações que temos da vigilância, não só a vacinação, que já fazemos em conjunto, como também a identificação dos casos humanos e casos, né, de cães. E ajuda laboratorial, também como toda a parte, né, de manutenção ali da área esteja livre da raiva. Quanto à vacinação humana, a gente tem uma atenção especial para, né, a mordedura de cães, que também é uma situação que a gente quer capacitar, principalmente os técnicos, não só do Brasil, mas também os países vizinhos, que a gente, né, tem mais dificuldade, vamos dizer assim. A gente tem uma situação sobre, né, a cobertura ideal da vacinação. A gente realmente
não tem uma cobertura de 80%, se a gente for refinar esses dados. A gente sempre pede uma vacinação que seja, né, homogênea, né? Então, que eu tenha mais de 70% dos meus municípios com 80% da cobertura vacinal. A gente até alcança, a gente tem 77% desses municípios com essa cobertura. No entanto, a gente vê uma disparidade também em alguns municípios. E são nesses que a gente está trabalhando da melhor forma, isso é, verificando as áreas de maior risco, sabendo por que que eles não conseguem fazer essa vacinação e tentando ajudar com a melhor ferramenta. Ou seja, né, mesmo que esteja com a vacinação, qualquer animal suspeito, antes mesmo da gente saber qual é a variante, nós fazemos o bloqueio de foco. Em áreas urbanas, como a Alejandra havia comentado, em áreas urbanas nós fazemos 300 metros, tá? De cobertura vacinal, bloqueio de foco, e nas áreas rurais a gente realmente tenta fazer 5 quilômetros, não é um raio, mas é 5 quilômetros, né? Do foco ali, a gente tenta colocar a melhor forma possível de abranger ali a área, sempre fazendo a investigação, pesquisando corretamente qual foi, né, a evidência epidemiológica, ou do canídeo, geralmente na região Nordeste, que a gente tem esses animais, né, e realmente a gente tem uma atenção especial ali no Nordeste por ter as variantes. Lembrando que o nosso último caso de raiva canina, por variante 1 e 2, aconteceu na Bolívia, em 2017, em cães, e em 2018, 19, que foi clínico epidemiológico de 2019 e 18, que foi variante 2, realmente, lá no Maranhão, tá? E a gente tem outras, né, partes, assim, principalmente vigilância de mordeduras, né, a questão mesmo de colocar a população para entender o que é raiva, que é fundamental, né, educação em saúde para essa população que a gente vê que está se perdendo. Eles não sabem mais quais os sintomas e realmente fazer a vigilância laboratorial, que é o mais importante para a gente nesse momento. Gracias, doctora. Agradecería que el público, por favor, guardara sus preguntas para cada uno de los representantes a la hora que esto se llama, que todos nos informan de cuáles son las dificultades para poder conseguir esa meta que todos ansiamos, ¿no? Por favor. El doctor Alberto Alpizpoeta. Sí. Hola, buenas tardes. En el caso de Chile les puedo comentar que el último caso de rabia en personas transmitida o por la variante canina fue el año 1972. ¿Ya? Y el programa de vacunación data de muy antiguo. ¿Ya? Comenzó oficialmente en 1960, porque ya pocos años antes se alcanzó un pic enorme de muertes de personas. Entonces el Estado de Chile tomó una decisión sanitaria bien importante y dio los recursos. Además, teníamos en ese momento una vacuna, la Fuensalida Palacios, fabricada por el mismo Instituto de Salud Pública, o sea, era un bien nacional también. Es muy efectiva, de cerebro ratón lactante, y la campaña dio frutos al segundo año, ya la disminución de casos, tanto en animales domésticos como en personas, ya era notorio. Y eso tiene que ver con conocer la población canina, llegar al mínimo del 80% de cobertura. Y también algo que hoy día seguramente en muchos países es controversial, pero en ese momento no lo era, que era la despoblación de los perros vagos. Era un tema, los perros vagos, y en muchas partes del mundo todavía lo es. Pero en ese momento era lo que se hacía. Y bueno, la educación fundamental, porque persona mordida, persona que es atendida en el servicio de salud sin costo, y eso es muy importante. La vacuna también disponible para el ser humano y cobertura 100%. Cualquiera puede acceder hasta el día de hoy a la vacunación gratuita post-exposición. Y los profesionales que están encargados tienen la posibilidad de la vacuna pre-exposición. Yo diría que esos son los elementos fundamentales que permitieron
Ya, como les decía yo, el segundo año, el año 62, ya se notó una baja notable y los próximos años ya fueron cada vez más esporádicos hasta que finalmente el último caso de variante canina en persona fue el año 1972 y ya después descubrimos otra variante, pero creo que eso lo vamos a dejar para mañana. Pero les digo que eso por lo menos son los pilares importantes. Ahora, como Ministerio de Salud, los tres pilares importantes siempre son la prevención, ¿cierto? La vigilancia, el control de foco, perifoco, fundamental. Eh, la prevención, lo hablamos, la vacunación, la educación, y bueno, la vigilancia activa y pasiva. Eso los que puedo aportar por el momento. Muchas gracias, doctora Alpizcueta. Entonces, por favor, agradeceríamos al doctor Román Vances que nos indique cuáles son los esfuerzos que está haciendo el país para hacer el control de la rabia ahora, después de haberse reinfectado, después de tener desde el 2015 haber reinfectado la provincia de Arequipa y un caso de rabia humana en el año 2023, después de haber hecho tanto esfuerzo el país para lograr su eliminación. ¿Cuáles son las actividades que se están realizando? Gracias, doctora. Bueno, muchísimas gracias por tener la oportunidad de dar un mensaje del país, acá de Perú, y en este caso, en lo que es el tema que abordamos, como es la rabia en los diferentes países acá. Bueno, conocedores de todo lo que estamos acá, se mencionó los grandes avances de rabia que ha tenido el país durante los últimos años, pero también hubo un espacio en el cual ha sido preocupante. Y en esta parte en la cual me integro al equipo, yo le llamo en este año como un reencuentro a la reestructuración de la vocación de servicio del personal de salud, pero ya con otras miradas, con otra visión, por ejemplo, la articulación multisectorial y sobre todo la vocación del personal de salud, porque el riesgo aumenta cuando la enfermedad disminuye, ¿no? Y sabemos que hay que tener en cuenta que tenemos que mantener los resultados y la sostenibilidad del trabajo y del esfuerzo de todos aquellos que pasaron por acá, y bien lo sabe la doctora Navarro. Entonces, ¿qué es lo que se viene haciendo ahora en este año? Y quiero saludar al personal de salud que está acá de las diferentes regiones que han podido venir. Este año se ha demostrado un poco más de compromiso en esta campaña. Estamos ya terminando la vacunación canina en este mes de octubre y ya estamos de toda la población estimada que se ha previsto vacunar, estamos arriba del 84 y Dios mediante estemos en el 85% como mínimo, que creo que va a ser historia en el país en este año. Ese es como uno de los avances en el cual estamos tamizando la información, pero aún quedan muchos escenarios que hacer. Si miramos dónde empieza el rebrote en estos últimos años, es en zona de frontera. Y acabamos de venir hace 15 días, hemos estado en Bolivia, porque la preocupación es las fronteras. Avanzando las fronteras, por ejemplo, en el caso con Bolivia, porque nos lo dice, ¿no? En los reportes hemos trabajado y hemos estado ahí para poder conversar con el personal de salud encargado y las instituciones que tienen que cerrar la reintroducción para ambos países. Entonces, el compromiso no está el colega Grover acá, pero hemos coordinado ahí con la ayuda de la Organización Panamericana. Nosotros hemos tenido a bien llevarles vacuna para iniciar ahí y hemos hecho un intercambio con el personal de vacuna en el aspecto técnico y operativo, porque ahí también podemos encontrar deficiencias en el momento de la campaña. Sabemos que hay muchas limitantes y entonces primero verificar que el personal operativo tenga la destreza para poder vacunar bien. Como que por ahí hemos encontrado una coordinación y esperamos seguir en esa línea con las fronteras. Nos falta todavía ver la siguiente frontera. ¿Qué es lo que ha pasado en la organización del sistema de salud? Y eso nos trae a poder evaluar y reflexionar. Cuando la estrategia de zoonosis era vertical hace unos años, pues los presupuestos eran más viables y llegaban directo para poder ejecutar la campaña.
Hace unos años nomás, en el 2011, empiezan los programas presupuestales y ahí es donde zoonosis se junta con metaxénicas y ya en el interior nos trae controversias en los presupuestos para poder que vayan orientados. Y eso lo sabemos todas las regiones. Y eso va dificultando el financiamiento año tras año para poder ejecutar ahí la campaña, ¿no? Con todo lo que se venía haciendo años anteriores. Y si vemos la curva, solamente tuvimos 2 brotes, pero de gran magnitud en el país, que fue por los años 90, ¿no? Y luego a partir del 80, por ahí algunas. Luego, después del COVID, ahora estamos reencontrándonos. Y yo les aseguro que este año vamos a estar conversando, tal vez en otra reunión, con coberturas altas de vacunación en el Perú, arriba del 80% como mínimo, como ya se ha explicado. Una gran limitación que tenemos en la vigilancia, que creo que eso va a ser un tema aquí de conversación en los últimos en estos 5 días de trabajo. La vigilancia cada vez está disminuyendo y ya se mostró acá. Arequipa, un gran problema en el sur, pero consolidando la vigilancia, de poder retomar la vigilancia activa. No es porque no se quiera hacer, pero es que no encontramos los medios, las herramientas, el personal para poder obtener la muestra que tanto queremos ahí en zonas de riesgo. Y otro problema que no lo vemos, pero ojalá que no recrudezca, es en las zonas donde no se presentan casos. Ahí ya prácticamente la vigilancia es nula. No hay reporte de muestras en las regiones donde hace más de 20, 30 años el envío de muestras que esté activa. Entonces, tenemos todavía latente el problema en esos 2 escenarios. En lugares donde todavía hay producción de rabia, el último caso ha sido en la primera semana de febrero de este año, los 2 últimos casos de rabia canina en Arequipa. Pero luego en el resto, en la zona colindante de Puno, en las otras regiones que están cerca, la vigilancia epidemiológica es muy baja por las limitaciones que tenemos y el personal lo sabe, nosotros lo sabemos. Yo vengo de una región también, hemos avanzado bastante, hace 30, 25 años que no tenemos casos ahí, pero la vigilancia sí sigue siendo un problema latente, que la rabia siempre está merodeando en estas localidades y que, bueno, ahí queremos articular. Por otro lado, el compromiso y la vocación del personal de salud. Si no hay rabia, nos olvidamos todos. Si bajamos los casos, como que el personal se olvida que la rabia es latente ahí. Queremos poner como prioridad en el Perú que la rabia sea prioridad a nivel nacional para mantener la sostenibilidad de los resultados. Queremos queremos proponer que zoonosis vuelva a ser una dirección en el aspecto sanitario, en el sistema sanitario. Y queremos con los nuevos decisores poner eso, de que la dirección de zoonosis tiene que volver a ser dirección de zoonosis. Y lo otro es poder el personal que siga siendo competitivo, fortalecer las capacidades técnicas a todo nivel para que el programa lo podemos colocar nuevamente como fue. Y por último, doctor, retomar el liderazgo. El liderazgo es importante en la zoonosis a nivel nacional y en este caso de la rabia, pero nos quedan muchas zoonosis todavía por trabajar. Gracias. Gracias, doctor Román. Por favor, doctor Parlo, hoy día nos ha mostrado cómo y los esfuerzos que está haciendo Haití para poder disminuir la presencia de rabia humana en su país. Pero además de eso, ¿qué cosa considera usted que es importante de lo que pueda estar haciendo y que está reforzando que usted consiga la meta propuesta? Muchas gracias una vez más. Buenas tardes a todos y agradezco al comité para invitarme para que puedan escuchar la voz de Haití acerca de ese problema. Voy a empezar para decir que el problema de la rabia en Haití es algo muy, muy, muy importante, porque lo que pasa, tenemos un problema a 4 niveles. Primeramente, voy a empezar por la población, que muchas veces hay un desconocimiento total de la enfermedad. Porque muchas veces cuando la gente, los signos, los síntomas, lo primero que hacen, como tienen muchas veces las alucinaciones, esa cosa, acudan a un curandero tradicional. Pero muchas veces fallecen
en el lugar donde está el curandero tradicional. En segundo lugar, tenemos un problema porque hasta los profesionales de salud son mal orientados acerca de la enfermedad. Lo que pasa muchas veces, orientan mal a los pacientes, sobre todo si se trata de digamos, un caso de mordeduras en un miembro inferior. Porque muchas veces cuando los pacientes acuden al médico, o sea, como el periodo de incubación puede durar hasta un año, la persona olvida ese aspecto que han sido mordidos y no dicen esa información al médico. Muchas veces el diagnóstico como tal no está hecho. Por lo tanto, la persona va a desarrollar la enfermedad. En tercer aspecto es que muchas veces estamos enfrentando una situación muy difícil por la disponibilidad de las vacunas, porque muchas veces cada año estamos prácticamente con poca dosis. Y nosotros lo vimos que los casos como tal que nosotros mostramos esta mañana son casos subnotificados, porque muchas veces la gente, la cantidad de personas que deberían ir al médico no van. Y en el cuarto aspecto que tenemos es que estamos tratando de reforzar la colaboración intrasectorial, porque el problema de la rabia no es solamente el asunto del Ministerio de Salud Pública, porque está también el Ministerio del Medio Ambiente, por ejemplo, del Ministerio de Agricultura. Estamos tratando de reforzar esa colaboración para ver si podemos, por ejemplo, trabajar juntos. Nosotros tenemos ahora, ¿no? Cada mes un encuentro con cada entidad. Nosotros lo llamamos encuentro interfase hombre y animal, para ver de qué manera podemos intercambiar las informaciones, porque muchas veces hay una dificultad porque nosotros no cambiamos información. Estamos tratando de ver de qué manera podemos haber un protocolo de acuerdo entre el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Agricultura, para que ellos intercambien con nosotros, porque muchas veces actúan, pero nosotros desconocemos lo que están haciendo en el terreno. Hacen, por ejemplo, campaña de vacunación de caninas, nosotros no sabemos. Pero al greve, por ejemplo, nosotros somos nosotros que deberían, por ejemplo, orientar las decisiones para decir, ve a tal lugar, porque hay bastantes casos de mordeduras, ¿no? A tal lugar tiene que hacer la vacuna. No pasa así. Y pienso que muchas veces las dificultades que estamos enfrentando a este programa son esos aspectos que hay que coordinar. Estamos haciendo ahora un esfuerzo para ver de qué manera podemos formar, digamos así, a los profesionales. Empezamos bueno, Haití tiene 10 departamentos y ya formamos, bueno, con poco recurso que tenemos, ¿no? Casi 50 profesionales en cada departamento acerca de la manera como tal que deben atender una persona bueno, que han sido mordidos por un perro. Porque eso pasa. Nosotros, el año pasado creo que perdimos una niña de 8 años de una forma muy tremenda, porque la niña acudió al médico. Cuando llegó, bueno, el personal de salud pensaba que la forma para atender una persona con las heridas por un perro es lavar la herida y darle el suero antitetánico nada más. Así que esa información como tal que tienen las vacunas, que hay que dar las cantidades de dosis como tal para que proteja a la persona, no lo saben. Y encontré un médico hasta que un día me dijo, no es una sola dosis. Yo dije, no, nosotros aplicamos bueno, el método de Hansen, ¿no? Que son las 4 dosis a intervalo de 14 días. Pero muchas veces yo tuve que prácticamente informar a los médicos, a los profesionales, ¿no? Enfermeras, médicos, sobre todo los que trabajan en el cuerpo de guardia, para decir, mira la manera que hay que orientar a los pacientes, pero muchas veces cuando lo dicen, ve a tal lugar para que te den una vacuna. La gente va y le dan la vacuna, el suero antitetánico, nada más. Ese esfuerzo que estamos haciendo para ver cómo podemos orientar a los profesionales de salud para que puedan orientar a la población. Gracias. Muchas gracias, doctor. Eh, Entonces, Sí, no, Marco. sí, no, muy rápidamente, aún tenemos un poquito más de tiempo, ya van pensando en sus preguntas, pero yo estaba pensando acá, ¿no?
una cosa común, ¿no? Que los cuatro han mencionado, es en relación a la percepción de riesgo, ¿no? Porque en la década de 90, por ejemplo, teníamos desafortunadamente 400, 500 óbitos por rabia en el continente, quizás mucho más porque no estaba... Y ahora que se ha reducido de manera significativa, pero aún en algunas áreas, esa percepción de riesgo de la población, ¿no? Y otros temas, ¿no? De relevancia. Por eso que yo pienso que la estrategia de eliminación que los países han aprobado, ¿no? Para trabajar con 30 enfermedades, ¿no? Para eliminar o para disminuir el riesgo. Eso es muy importante, porque también trabajar uno solo tema es muy complicado, ¿no? Entonces, hablando en eso, estábamos pensando también, hablando otro día con Felipe, con los países, la próxima Redipra, lo que vamos también agregar a la estrategia de eliminación es cómo mantener, o sea, cuáles son los indicadores que vamos a estar trabajando con los países, porque hoy, no sé, Chile, Brasil, mañana valida, pero ¿cómo vamos a seguir acompañando esos países? Y si quizás esos países no logran cumplir esos indicadores, que podrían perder, ¿no? La validación, porque ese es un punto importante, porque eso motiva a los países, porque en los países que han hecho recientemente algunos talleres internos para trabajar con la eliminación, han tenido un mayor nivel de compromiso, no solamente para, hemos percibido eso, que en países, no voy aquí a nombrar todos los países, pero donde se ha llegado a través de la estrategia de eliminación, la rabia ha tomado un punto más grande de preocupación por parte de los ministerios de salud. Entonces, ese es un punto importante, ¿no? A trabajar. Y en los países que aún siguen con esa temática, una cosa muy común que escucho es la falta de percepción de riesgo. O sea, la gente, entonces, ¿qué se podría hacer, ¿no? En relación a la percepción de riesgo? ¿Cómo mejorar eso? ¿Cómo hacer con que, porque si hablamos que la gente no sabe lo que está pasando, quizás significa que no estamos informando de manera adecuada lo que está pasando, ¿no? Como autoridad sanitaria, ¿no? Lo que está ocurriendo, a dónde está ocurriendo. Entonces, esa es una gran pregunta que tengo. No sé si alguien quiere contestar esa pregunta. ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Sí, Ana María. Aunado a lo que está diciendo Marco y coincidiendo con la información que se ha registrado y con lo que estaba el doctor de Haití estaba refiriendo, uno de los puntos importantes y que ha pasado en el país, ¿no? El tema son de los accidentes de mordedura. Si bien no tenemos casos de rabia, ¿no? Casos de rabia humana, muy pocos, ¿no? De repente rabia canina no tiene, pero sí tenemos los accidentes de mordedura. Y uno de los indicadores que se tiene que considerar en las reuniones son los accidentes de mordedura. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en Lima, en el Perú en general? En el 23, cuando hubo el caso de rabia humana en Arequipa, lo que teníamos notificados en esos entonces como 60.000 personas mordidas, subieron a 100.000 personas mordidas, ¿no? Entonces, en ese entonces era en el mes de octubre y en ese mes se registró un incremento de los accidentes de mordedura. ¿Y qué pasaba? Que estaban notificando esa percepción de riesgo que dices. En ese momento se estaban notificando accidentes de mordedura de 1 mes, 2 meses, 3 meses que había pasado. Si hubiera habido rabia en Lima, hubiera sido mordido por un perro hace rato que hubiéramos tenido casos de rabia. Entonces, es importante lo que está diciendo también el doctor, que a veces nuestros mismos profesionales de la salud no sabemos, no hay rabia, no le da importancia. Pasamos lo que dicen, que no le daban vacuna. Pasaban lo que no, ya le trataban y hemos tenido un paciente fallecido. ¿Por qué? Porque le registraron como una herida. Registraron como una herida. No registraron como un accidente de mordedura. Cuando se registra como un accidente de mordedura, la atención ya es diferente, ¿no? Entonces, desde ese punto, también tenemos que partir. Nuestro sistema de información tiene que estar los accidentes de mordedura como prioridad. Entonces, desde ahí, y sobre todo dentro del grupo etario. Si son niños, adolescentes, mucha mayor la importancia, pues no. Entonces, no queremos nadie que se nos mueran nuestros hijos.
Entonces, yo creo que desde ahí la percepción de riesgo, que tiene que ser importante y que de repente cada uno de ustedes nos puede estar informando tal como quería el Lo que quiera comentar. que quieran contestar. No Brasil, nós temos o Sinan, né? Ele vai nos mostrar o número de animais, pessoas agredidas por cães, principalmente, e eu tenho números bem importantes. A gente tem cerca de 700 mil atendimentos no total, né, por várias espécies, mas eu posso seguramente dizer que 80 a 90% são cães e gatos. Desses números, a gente tem 50% que seriam observáveis, totalmente, que não necessitaria de soro de vacina, porém, excessivamente, né? Acaba se fazendo soro de vacina para essas pessoas e os animais que realmente são suspeitos acabam não tendo essa percepção da população, né? Que a gente vê que são pessoas mais simples que acabam não indo ao atendimento e a gente tem, sim, soro e vacina gratuito, né? Para todos os municípios do Brasil. Então, a gente vê que cada vez mais é importante a nossa parte de declarar área livre, exatamente por isso, para colocar para os nossos coordenadores que não existe somente, vamos lá, tem o SUS gratuito, vamos fazer a vacina, e sem saber realmente, né, avaliar isso, fazer a observação, por exemplo, o médico veterinário, na Uma Só Saúde, né, a saúde única que a gente chama, de estar ali na UVZ, ou no Centro de Controle de Zoonoses, e realmente fazer esse serviço de observação sem precisar, né, fazer uma vacina ou realmente que esse animal esteja com a suspeita concreta, verificando ali ao redor, né, os animais que têm essa suspeita. A gente sabe que está numa situação mais confortável, no entanto, eu sempre aviso, fazer esse refinamento que vai dar um pouco mais de trabalho, mas que a gente já começou, né, a colocar para os nossos profissionais, principalmente de zoonoses. A gente vai ter, para o atendimento antirrábico, a gente vê muita falha mesmo nos atendimentos, mas é um esforço que nós estamos fazendo pós-validação também. Quería complementar lo que está comentando sobre el caso de la vacunación de frontera que usted estaba hablando. Ese es muy importante para nosotros porque claramente la zona norte de Chile colinda con, bueno, obviamente con el sur de Perú, con Bolivia y con Argentina, que el norte de Argentina también ha tenido casos de rabia. Entonces, ahora hay proyectos de convenios internacionales, ¿cierto?, para colaborar en la vacunación transfronteriza. Y eso creo que es un proyecto muy importante. Para justamente lo que se comentó en la mañana, impedir la reintroducción. Ese es un tema. Y respecto, hablando de una salud y respecto de digamos, muchas veces también notamos que los médicos o el personal en general de salud, es importante refrescarle todo lo que significa el accidente por mordedura. Tenemos una plataforma en que todos los profesionales de la salud están obligados por el reglamento de rabia a ingresar casos de mordedura, y si no pueden ser observados, si perdieron contacto con el animal mordedor, tienen que iniciar el protocolo de vacunación post-exposición. Y eso, nosotros nos hemos percatado que hay una rotación importante en los profesionales. Entonces, ya anualmente tenemos que, a través de Internet, hacemos unas charlas, tanto del ingreso de la plataforma, y lo complementamos con una charla de todo lo que es la profilaxis post-exposición, hecha por una profesional, la jefa del Programa Nacional de Inmunizaciones de, por lo menos, la región donde yo estoy. Y eso no solamente es un gancho, sino que realmente hace que los profesionales se aboquen a consultar mucho. A veces preguntas que uno diría, bueno, coloco inmunoglobulinas, no coloco inmunoglobulinas, en qué caso la ocupo, la dosis. Y realmente se hace muy interactivo y se despejan muchas dudas, se hace una red, se acrecenta la red. También nos enteramos de que a ciertos profesionales han cambiado, obtenemos los correos de ellos y así. O sea, se forma una red muy interesante y yo creo que eso es muy importante para mantener el estatus de país libre
de rabia transmitida por canina. Incluso nos comentan qué pasa cuando llega una persona que ha sido mordida en un país extranjero por un perro, y sucede que es válido también, corresponde también la vacunación post-exposición, por ejemplo. Gracias. ¿Quiere comentar? Sí, quiero también ver esto, la percepción del riesgo, ¿no? Y es muy importante. Cuando la población no conoce la percepción del riesgo, como que se olvida. Entonces tenemos que ser constantes y quien tiene que liderar es el personal de salud. Tenemos que retomar que los accidentes de mordedura es un riesgo de poder contagiarnos de la rabia. Entonces, en el Perú hemos diseñado los 3 pasos importantes después de ser mordido por un perro, que se le llama la tríada preventiva. Pero en el análisis que estamos haciendo, si nosotros vemos en las direcciones de salud a nivel del país cuántos de estas tríadas está colgado en los medios informativos o en la página web o en los medios donde la población pueda acceder, pues es mínimo la percepción de la población. Ese es uno también de las causas que puede ser motivo de que alguna persona pueda enfermar de rabia. Lo otro es la calidad y la calidez de la persona mordida en la atención a los servicios de salud. Es por eso que le digo, doctor, el entrenamiento del personal es importantísimo para que la gente que va a reportar la mordedura, si es atendido como debe ser, pues vamos a estar permanentemente viendo que el riesgo de rabia está latente, que la gente se acostumbre de que una mordedura tiene que ir al servicio de salud. Pero si me dicen no, en el servicio yo no voy porque ahí me maltratan. O sea, un maltrato le dan. Entonces, la gente va a ser más renuente. Hay que reencontrarnos entonces, entrenar al personal de salud en concordancia, en articulación multisectorial, que la población esté constante por cualquier medio que se informe que una mordedura de perro es crucial para que vaya al establecimiento. Con eso yo creo que podemos encontrar un camino ahí de percepción del riesgo, doctor. Gracias. Gracias. Está bien. Sí. Y una de las estrategias, bueno, estamos tratando de informar a la población de diferentes maneras. Una de las maneras que estamos utilizando es las redes sociales. Ahora en el ministerio bueno, tenemos una emisora, si lo podemos decir así, que tiene una vocación educativa. Entonces, lo que hacemos es, por ejemplo, tenemos esa emisora, ¿no? Invitamos a las universidades, a los estudiantes de medicina, de enfermera, para escuchar información acerca de la rabia. Tenemos un grande, grandes, ¿cómo decir? Cantidad de personas que están escuchando a este programa muchas veces. Y el segundo aspecto que estamos utilizando es utilizar las emisoras de grande escucha para dar, por ejemplo, ¿no? Aunque sea 10 minutos o 5 minutos en las emisoras que tienen, que la gente escucha mucho, ¿no? Entonces nosotros pedimos un espacio para que divulgamos esa información, para que la gente pueda informarse. El tercer aspecto que estamos tratando de resolver es la colaboración intersectorial. Ahora, cuando tenemos un caso de mordeduras, estamos haciendo la investigación junto con el Ministerio de Agricultura. Ellos participan con nosotros. O sea, nosotros encargamos para encontrar a los casos, o sea, a la persona que el perro ha sido mordido, y también ellos participan para encontrar a los diferentes perros que pueden estar en la situación como tal en las diferentes comunidades. Son esos diferentes aspectos que estamos tratando de resolver para ver si podemos disminuir la cantidad de casos de rabia. Otra dificultad que tenemos es que muchas veces los casos de rabia que tenemos no son confirmados, generalmente por 5 razones que empecé a decir. Primeramente, por la situación de la gente que van al curandero, no se puede diagnosticar porque no van al médico. Segundo aspecto, generalmente los pacientes no informan al médico si han sido mordidos por un perro, entonces el diagnóstico no se hace. El tercer aspecto, aunque digan
al personal médico que han sido, o sea, que tiene los síntomas como tal de la rabia a una fobia. O sea, si la persona piensa que hay un caso de rabia en Haití, los médicos no lo tocan para sacarle la muestra de algo muy difícil. Entonces, muchas veces no es que no tenemos casos de rabia, sino tenemos casos que no han sido, que las muestras no han sido sacadas, no han sido confirmadas. Y la quinta situación que tenemos es que muchas veces el animal como tal que está implicado en la situación lo matan. No tenemos con qué confirmar con el animal, muchas veces lo queman. Porque estamos enfrentando una situación cultural que es muy, muy difícil. Hay que tenerse en cuenta. Nosotros estamos tratando de cambiar la mente, porque eso va a tomar su tiempo para que la gente entienda cómo, porque culturalmente, ¿no? Culturalmente, cuando la gente son mordidos por un perro, decían que tú puedes sacar ¿cómo se llama eso? El pelito para poner en la herida, ya es suficiente. Estamos tratando de resolver esa situación para ver cómo podemos informar a la población, informar de nuevo, informar cada día, para que eso se quede de forma automática. Usted nos hace recordar los momentos que también los países han pasado por esa etapa, ¿no? Sí. Entonces, creo que es importante. No sé si vamos con el tiempo. Sí, por Entonces, el tiempo tenemos que preguntar si hay alguna ¿Alguna pregunta de los presentes? Una, preguntas, dos preguntas. Por favor, ¿dónde está el micrófono? No hay. Dame un micrófono. Sí, doctor. ¿Ustedes tienen el traductor ahí? I have a question in regards to the region. So if you have a country in the region that's Gavi eligible, let's say. Two countries. Well, I didn't want to say, but let's just say we have a Gavi eligible country in the region. Are they able to utilize the leverage of the vaccine that would be provided to access the PAHO revolving fund for immune globulin, a topic that we talked about? Because it's not just obviously vaccine. And so if they have a question about just giving the wrong doses of vaccine, it obviates the question then about the proper infiltration of wounds with immune globulin. So what is the actual situation for those countries that are Gavi eligible? Did they leverage that opportunity to access immune globulin from PAHO revolving fund and to train professionals appropriately to infiltrate? Yeah, the Gavi is now a new opportunity that the countries have to access human rabies vaccine for post-exposure prophylaxis, but it's not yet, let's say, available for America's country. So the countries in America, yeah, they should, but there are priorities in the Gavi application that are being given to other continents. But I wouldn't say that there is a lack of vaccine we do have enough vaccines. Of course, we know that the countries, they use the revolving fund to acquire the vaccine. And some countries that they don't have the funds available at the moment, or they still have generous donations from other countries. So in the countries in our region, we don't see a lack of vaccine to post-exposure prophylaxis. But yes, it could improve. No, immunoglobulin, this is a second thing. So immunoglobulin is not yet available in Gavi, yeah? So far as I understand. Yeah. Immunoglobulin, yes, there is a huge problem in our region that we are trying to solve through the production of heterologous immunoglobulin, the homologous, and the MABs. So we are expecting that some country that have a regulatory agency that other countries could follow to register these MABs, the monoclonal antibodies that could be available for other countries. But we are in PAHO, working on that. But it's a very important question to give this opportunity to the countries to buy
to acquire, no, the human rabies vaccine. Tenemos otra pregunta. Doctora. Muy buenas tardes. Estoy escuchando con preocupación toda la problemática que la están planteando. Yo soy de Arequipa y todos esos problemas los tenemos en Arequipa. Si bien nosotros este año tenemos solo 2 casos, como lo comentaron a principios de año, pero la vigilancia no está funcionando. Actualmente no tenemos ni siquiera 200 muestras que han enviado y podemos decir de que se ha controlado este problema. Tenemos el problema de los médicos que lo han mencionado, que no conocen cuando hay un diagnóstico probable de rabia humana, las muestras demoran mucho, no saben cómo sacar y tenemos que enviar de una por una porque hay que estarlos guiando. Aparte de eso, la atención, como ustedes dicen, no es adecuada. La señora que murió en el 2023, ¿no? Si ella hubiera ido a un establecimiento, ¿no?, con la percepción de riesgo, esto no hubiera sucedido. Y es más, ni siquiera pudieron identificar porque a ella la trataban como ¿no?, un problema mental. Y no tenemos muchos especialistas entendidos en rabia. Entonces, si toda esta problemática que ustedes han planteado ha unido de que Bolivia está en un problema y que está migrando hacia Perú y también es una entrada para Arequipa, ¿qué podemos hacer para controlar y que estos casos no vuelvan, no, esto no como han dicho, vuelva a reintroducir, y es algún problema, ya se hace como que común en la percepción de riesgo en la población y en el sector salud, se hace algo común y es día a día, diario, y eso es lo que nos preocupa a nosotros. Muchas gracias. Gracias, doctora. Tenemos muy poco tiempo ahora, desafortunadamente, como ha retrasado. Entonces, gracias por su comentario, doctora. Como Bolivia no está acá, ¿no? Por razones de conexión, que tuvieron otra actividad, que iban a participar de manera remota, pero no participaron de manera remota. Pero está bien que hay un riesgo de reintroducción, pero yo siempre hablo eso y voy a seguir hablando, tanto para Perú como para Brasil, como para Chile, sirve eso, para todo lado. O sea, independientemente que hay un riesgo, si usted tiene sus perros vacunados, no hay reintroducción. Lo que hay es el diagnóstico de perros importados. No como pasa en Estados Unidos, por ejemplo. En Estados Unidos, frecuentemente ya se encontró perros con rabia, variante canina, pero eran de Afganistán y fueron encontrados en Estados Unidos. Y no se reintroduz con la rabia en Estados Unidos, porque tenía vigilancia, tenía los animales vacunados allá por el sector privado, en fin, se contiene de manera... Entonces no podemos poner la culpa en otro si nosotros no tenemos nuestra tarea bien concluida, ¿no? Entonces ese es un punto muy, muy importante. Desafortunadamente, doctora Ana María Navarro, tenemos que cerrar, pero antes yo quería pedir a los colegas, si puede poner un video. Este video es de la campaña de Haití de vacunación que hicimos este año. Allá en Haití es el Ministerio de Agricultura que realiza la campaña, un esfuerzo en una área específica donde se esperaba vacunar más de 100,000 perros, pero se vacunó 85,000 en 2 meses más o menos, ¿no, doctor? Que vacunamos, pero lo que queremos enseñar con ese video, ¿se puede poner, por favor, el video? Y ahí después... ¿De leer? Donc, nous connaissons qui ça qui dégâts maladie rage fait le qui ont chien mordi nous tout ça. Donc, il est très important pour nous de participer dans la campagne de vaccination. Ça, c'est un plaisir, la prêter un plaisir encore. Donc, nous, tous qui peuvent vacciner chien, n'importe qui à continuer à vacciner chien, c'est la même chose.
Et c'est parce que c'est une maladie qui est très mortelle. Et OPS même en collaboration avec nous qui mettait pour les assurer pour nous vacciner. Yon seul grain chien capable de contaminer presque toute zone, une localité. Ça veut dire son maladie qui est très fragile parce qu'il n'y a pas de traitement. Du moment que vous avez une bête qui attaque la maladie rage, et c'est nous mettre tout dit que les bêtes ça, les mêmes sont bêtes qui sujettent à mourir. Parce que lui-même, il ne pas reconnaître personne, ni monde qui vous alentours le mettre, il ne pas reconnaître lui. C'est ça que nous demandons. Tout le monde qui dans la localité, dans le département ou dans le pays, il a vacciné chien contre la maladie rage pour éviter que pour nous, pas prendre maladie parce que c'est une maladie zoonose qui attaque ni monde ni bête à la fois. L'objectif était de vacciner 140 000 têtes pour réduire la circulation du virus dans la population canine et aussi du coup réduire les risques de transmission de la rage canine vers les humains et diminuer du coup la mortalité humaine par la rage canine. Et pour nous, c'est un résultat satisfaisant parce que, vu toutes les difficultés auxquelles nous confrontons, les limitations qui se présentent à cause de la situation globale du pays, la situation sécuritaire ainsi que l'instabilité que connaît le pays en ce moment-ci. Donc, c'est un exploit et aussi une réussite. El sonido no estaba muy bueno, pero eso es para enseñar que cuando se tiene los recursos, porque aquí fue una sumatoria de esfuerzos, ¿no? Fue donación de vacuna de un lado, CDC, Mission Rabies, OPS, todos trabajando de manera conjunta, Ministerio de Salud, Ministerio de Cultura, o sea, cuando se tiene los recursos, mismo en lugares con condiciones extremas y con problemas que sabemos cómo está, problemas, sí es posible hacer. Entonces, aquí es una invitación para que pensemos no solamente en apuntar, pero sí en sumar esfuerzos para que logremos, ¿no?, alcanzar esas coberturas en las zonas de riesgo que ya tenemos identificadas en esta región. Son básicamente 3 países y algunas zonas muy específicas que tenemos. Entonces, tenemos que sumar esfuerzos. Entonces, quiero agradecer a los responsables del país por estarem acá. Doctora Ana María, muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctores, por la excelente discusión que tuvimos. Los invitamos ahora al coffee break, al café y a la sesión de pósters, más importante aún, sobre la rabia en perros y otros animales. Tengamos en cuenta que el café va a estar en el piso 2 y en el piso 5, de manera que podamos interactuar con los patrocinadores, que gracias al apoyo de ellos esto es posible y además hicieron el esfuerzo para poder acercarnos los productos que ellos ofrecen en relación a la problemática de rabia. Comenzamos entonces a las 16. Los espero aquí de nuevo en el auditorio. ¿Ok? Vamos a tener un pequeño anuncio en el inicio de la próxima sesión. Gracias.